Continuamos acá en Soluciones el día de hoy. Estamos utilizando la etiqueta Soluciones Petróleo. Recuerden que su participación es importante para nosotros y lo pueden hacer a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb y también en nuestra cuenta en Instagram @solucionesgb. Estamos conversando con Gilberto Morillo, experto petrolero, y José Manuel Rodríguez, economista, miembro del Observatorio Venezolano de Realidad Económica. Y justamente en este bloque quisiera tocar el tema de la producción y la inversión en la industria petrolera. ¿Cómo estamos? Ya han pasado 41 años de esa nacionalización y se hablaba mucho de la renta petrolera y la importancia del llamado o denominado oro negro para la economía del país. Pero ¿qué ha pasado ahora, 41 años después? Bueno, fíjate, conversábamos en el intermedio que sería injusto y mezquino decir que la nacionalización y el control de parte de venezolanos de la industria nos convirtió un país de carretas agrícolas en una potencia petrolera. No importa lo que diga, quien lo diga, cuando lo diga y qué interés político tenga. Nosotros somos una potencia petrolera, somos una bisagra en la OPEP. O sea, la OPEP se mueve en la medida que nosotros podamos construir acuerdos. Nosotros, porque hay países que nunca se van a sentar juntos, pero que ahorita, a través de nosotros, con nuestra mediación, lo está haciendo. Por ejemplo, Irán está llegando a acuerdos sobre la mesa que después son llevados con Arabia Saudita. Con la autorización de estos países, Venezuela está sentando y con el peso que tenemos nosotros a nivel del petróleo. Justamente quería acotar, Venezuela es el quinto país exportador de petróleo en el mundo con la primera reserva más grande de crudo pesado. ¿Seguimos siendo el quinto país? Sí, bueno, ¿Seguimos teniendo esa importancia? creo que estamos por allí o tal vez un poquito más bajo porque hay hace 50 o 60 años la producción, nosotros éramos de los primeros productores, aunque producíamos 3,5 millones, creo que fue el máximo a principios de los años 70, casi llegamos a 4. Después bajamos mucho en los años 80 porque ese proceso de inversión no se realizó en forma profunda, entonces la producción bajó de los 2 millones de barriles en el año 85, por ejemplo. Entonces, en ese momento se comenzó a invertir más para aumentar la producción. Y porque eso, bueno, como lo dijo José Manuel, pues esa es nuestra fuente principal de divisas, aunque antes no éramos tan dependientes porque representaban en los años 80 el 77-76% de los ingresos de divisas y ahora, bueno, estamos en 90 y pico. Pero seguimos siendo un país muy importante. Efectivamente tenemos esas reservas de crudos extra pesados, son 300 millardos de barriles que hay allí. Arabia Saudita tiene unas reservas un poquito menores, pero son de crudos medianos y livianos. Entonces nosotros tenemos que trabajar más, porque el crudo cuando es más pesado, para refinarlo requiere unas refinerías especiales y unas inversiones más grandes. Entonces bueno, tenemos un reto con unas reservas tan grandes y unos recursos necesarios para poder aprovechar esas reservas. Bueno, no contamos con los recursos suficientes como para convertir esto en ingresos para el país y para su desarrollo. Entonces tenemos que buscar nuevas estrategias o continuar con las asociaciones que ya se han venido haciendo con otros países, con otras empresas que sí tienen los recursos. Y yo creo que esa es la vía por la cual vamos a irnos enrumbando. El señor Morillo dice que no contamos con los recursos suficientes. Quisiera su opinión al No, respecto. lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de inversión petrolera, estamos hablando de inversiones que rondan el presupuesto de 2 o 3 países en 10 años. O sea, 50.000 millones de dólares, una refinería, un complejo para mejoramiento de crudos pesados. Uno. La faja aguanta 3. El profesor que es proyectista. O sea, significa 150.000 millones de dólares que tú necesitas hacer una inversión. O sea, esos son números que escapan de cualquier presupuesto de cualquiera. Entonces, por otro lado, la variable política a la cual se ha enfrentado Venezuela, definitivamente uno de los objetivos principales ha sido la industria. Nosotros vemos con preocupación cómo nuestros bonos, siendo que han sido honrados, que nunca, esta empresa jamás ha dejado de pagar, nunca, México dejó de pagar. O sea, México dejó de pagar, Brasil tuvo conatos de FAO, Argentina. Entonces, no estamos hablando de eso, ¿no?
Ucrania no le va a pagar no sé cuántos a Rusia. O sea, Venezuela no ha dejado de pagar nunca. Sus rendimientos han sido los mayores. Y ahorita hay una lucha campal por los bonos de PDVSA 2017, que ya van cercano al 80% de su valor. El año pasado estaban en 40 y tanto. O sea, significa que si tú hubieras comprado un bono de PDVSA el año pasado, ahorita tú hubieras ganado más del 100% en dólares. O sea, si hubieras invertido $1 millón, tuvieras 2, si hubieras invertido 10, pues tuvieras 20. Y eso siempre ha pasado. Esto ha jugado en contra de eso. Lo podemos llamar guerra económica, y entonces vendrán algunas personas, pero es que la guerra, y la guerra del petróleo y la guerra de la energía, está documentada, como dice, hay libros de eso. O sea, y el punto es que en ese momento, no es el mejor momento para salir a buscar 150 mil millones de dólares para hacer una inversión. Entonces, la propuesta del gobierno del presidente Chávez, y que ha más o menos manejado el presidente Nicolás Maduro, ir a consolidar mercados, que era la primera propuesta de consolidación de mercados, y después, a través de esos mercados consolidados, traerse inversiones, macroproyectos, ¿no? Entonces está la alianza con China, algunos otros elementos, algunos actores, pero principalmente China, que ha entrado en el negocio, ¿no? Por otro lado, otros actores de la misma OPEP, Irán, han ayudado. Sobre todo Irán participó en la parte de la certificación de la reserva, con unos aportes que hicieron, aunque estaba fuera del mapa del petróleo y estaba aislado, colaboraron con nosotros. Entonces, lo que estamos diciendo es que es posible, sí se puede hacer, pero necesitamos lo que se llama la participación de socios que nos ayuden al aumento de la producción. Y estamos en un mercado, en una dinámica global. La caída vertiginosa de los precios ha jugado en contra de esto, ¿no? Ha jugado en contra de esto porque de alguna manera la producción adicional que viene de Estados Unidos, Inglaterra acaba de aprobar la explotación de petróleo de esquisto, a través de la cuestión hidráulica, me escapó el nombre, pero lo importante es que este nuevo proceso hace pozos que su factor de recobro, o sea, lo que podía sacar, lo ponen en el mapa y empieza a producir. Ese volumen adicional, junto a los volúmenes adicionales que estábamos ahorita sacando la cuenta, que son, tú que sean 600, 800 mil de petróleo de contrabando que está entrando al mercado, está aumentando la oferta, mucho más de lo que se puede manejar. Y ese esfuerzo, el esfuerzo que está haciendo Venezuela, los lobbies, en Arabia Saudita, en el Golfo, en Irán, en Omán, con un equipo que se montó para llegar a unos acuerdos por lo menos detener el crecimiento de la producción de estos países, para dar un mensaje al mercado de que del precio no debe bajar más y que en algún momento va a empezar a subir. Esto ya lo vimos, tuvimos una subida que llegó a 50 y tantos para los petróleos marcadores y a 40 y un poco más de 40 para el venezolano, y tuvimos ahorita un retroceso este viernes que cerró con un 3% de caída, básicamente por un aumento de inventarios en los Estados Unidos que no debieron haber aumentado inclusive estacionalmente, porque ha aumentado los inventarios inclusive de gasolina, y el consumo de gasolina baja a final del año por la cuestión del invierno, y eso la gente se mueve menos en el vehículo. Entonces, hay elementos que se están manejando. Pero ahorita va a haber una reunión en Argelia, que no es de la OPEP, pero que va a generar un espacio para que discutan sobre todo con los no OPEP. Y pues parece que todavía no hay humo blanco, como dirían con lo del Vaticano, pero hay humo, que es interesante, porque se están sentando y ya hay algunos preacuerdos entre Irán, que Arabia Saudita está aceptando, y a propuestas de Arabia Saudita que Irán está aceptando, y resulta ser que Venezuela, uno de los operadores más importantes en llegar a esos acuerdos. Justamente más adelante voy a retomar el tema de la OPEP y de esa reunión que va a haber entre el 26 y 28 de septiembre, pero quisiera también tener su comentario, y antes voy a permitirme leer un poco lo que ha sido el comportamiento de los precios en el mes de agosto. En la primera semana, que fue del 8 al 12, se registraba $35,54 el barril. En la segunda semana, del 15 al 19, $39,40.
La semana del 22 al 26, 40,44 dólares por barril. Y la última semana, que era justamente la que hacía mención José Manuel, 29 al 2 de septiembre, 38,92 dólares el barril. Casi 2 puntos. Sí. Su comentario. Bueno, déjame rápidamente poner el escenario macro. Desde que China y la India, pero sobre todo China, abrió su economía, digamos que abandonó el dogma comunista y dijo, bueno, acá vamos a abrir la economía y puede venir inversión y todo el mundo puede producir lo que desee. Y con 1.300 millones de habitantes, pues cuando un país comienza a desarrollarse y la gente antes andaba en burro o a pie, en bicicleta, comienza a andar en moto, en carro, en tren, en autobús, entonces comienza el gran consumo de los hidrocarburos, demandan electricidad. Entonces toda esa demanda llevó los precios a un pico de 143 dólares el West Texas en julio del año 2008. Después el crecimiento de China comenzó a desacelerarse porque no es que no esté creciendo, está creciendo al 7%, que es algo muy alto, pero antes estaba creciendo al 11%. Entonces al bajar a 7%, la demanda no siguió creciendo, se mantuvo, pero se ha mantenido y crece muy lentamente. Entonces eso ha desplomado los precios, sobre todo porque han entrado nuevos actores como el petróleo de lutitas que se mencionó, que ha metido 5 millones de barriles en los últimos 5 años en Estados Unidos, de lo que es el fracking. Entonces, ha aumentado mucho la demanda, los grandes importadores de petróleo se han estacionado y eso ha deprimido los precios que llegaron a un mínimo en enero. Aquí el petróleo venezolano a 20 y pico dólares se estaba vendiendo. Pero ha habido un repunte porque ya algunos productores han estado reduciendo y se han estado conversando. Hoy en la reunión en China del G20, de las 20 economías más grandes del mundo, Rusia y Arabia Saudita se reportaron que estaban conversando, y ellos son los dos productores más grandes del mundo, cada uno con casi 11 millones de barriles, están hablando. Entonces los precios hoy en la mañana, por ejemplo, amanecieron con tendencia al alza, y el West Texas estaba como en 46, y el nuestro hay que restarle como unos 8 dólares, 7 dólares para Justamente definir. en la próxima parte vamos a continuar conversando con ustedes en torno a el precio del barril de petróleo y analizaremos esta propuesta del gobierno venezolano que llevará a esta reunión a finales de mes de septiembre en la OPED. Vamos a un corte, ya regresamos con muchísimo más acá en Soluciones.